Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 180, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 5. El idealismo italiano. 711. Gentile, el acto puro. El error de Hegel, según Gentile, consiste en haber intentado una dialéctica de lo pensado, esto es, del concepto o de la realidad pensable, como lógica y como naturaleza, siendo así que sólo puede existir dialéctica, es decir, desarrollo y devenir del pensante, esto es, del sujeto efectivo del pensamiento. El sujeto actual del pensamiento, o pensamiento en acto, es la única realidad. El sujeto es siempre, ciertamente, sujeto de un objeto, ya que quien piensa, piensa necesariamente algo. Pero el objeto del pensamiento, sea la naturaleza o Dios, el propio yo o el de los demás, no tiene realidad fuera del acto pensante que lo constituye y lo pone. Este acto es, pues, creador, y como creador, infinito, porque no hay nada fuera de sí que pueda limitarlo. Este principio, que lleva resueltamente hasta sus últimas consecuencias las tesis expuestas por Fichte en la primera doctrina de la ciencia, sostiene la rigurosa y total inmanencia de toda realidad en el sujeto pensante. Ni la naturaleza, ni Dios, ni siquiera el pasado y el futuro, el mal y el bien, el error y la verdad, subsisten de ninguna manera fuera del acto del pensamiento. Los desarrollos que Gentile ha dado a su doctrina consisten esencialmente en mostrar la inmanencia de todos los aspectos de la realidad en el pensamiento que los pone y en resolverlos en éste. El pensamiento en acto es el sujeto trascendental, el yo universal o infinito. El sujeto empírico, el hombre individual y singular, es un objeto del yo trascendental, un objeto que él pone, esto es, crea, pensándolo y cuya individualidad, por tanto, supera en el acto mismo en que lo pone. El verdadero sujeto, el sujeto infinito o trascendental, no puede ser nunca objeto para sí mismo. La conciencia, dice Gentile, en cuanto objeto de conciencia, no es ya conciencia. En cuanto objeto apercibido, la apercepción originaria no es ya apercepción. No es propiamente ya sujeto, sino objeto. No es ya yo, sino no yo. El punto de vista trascendental es el que se atisba en la realidad de nuestro pensamiento, cuando el pensamiento se considere no como acto consumado, sino, valga la expresión, como acto en acto. Un acto que no se puede absolutamente trascender, porque es nuestra misma subjetividad, o sea, nosotros mismos. El acto que no se puede nunca, ni de ningún modo, objetivar. Los demás yos son, a su vez, objetos, en cuanto a otros, pero en el acto de conocerlos, el yo trascendental los unifica. Los problemas morales surgen en el terreno de la diversidad y de la oposición recíproca entre los yos empíricos, pero no se resuelven en tal terreno. No se resolverán hasta que el hombre llegue a sentir las necesidades ajenas como propias y la propia vida, por tanto, no como encerrada en el angosto cerco de su personalidad empírica, sino como abierta a la actuación de un espíritu superior a todos los intereses particulares y, al mismo tiempo, inmanente al centro mismo de su personalidad más profunda. El supuesto de todo esto es el postulado de que conocer es identificar, superar la alteridad como tal. En virtud de este supuesto, Gentile puede afirmar que otros fuera de nosotros no pueden existir, hablando con rigor, si nosotros los conocemos y hablamos de ellos, y que el otro, esto es, la otra persona, es simplemente una etapa a través de la cual se pasa, pero en la cual no nos debemos detener. El otro que nosotros no es tan otro que no sea nosotros mismos. No se ve cómo pueda conciliarse con afirmaciones tan explícitas aquella otra, hecha con objeto de distinguir el idealismo del misticismo, de que la realidad del yo trascendental importa también la realidad del yo empírico, y de que el yo absoluto unifica, pero no destruye en sí el yo particular y empírico. Y, en efecto, los yos empíricos podrán, desde luego, distinguirse entre sí como objetos diversos del yo trascendental,
del pensamiento en acto, pero no ya subsistir como yo, esto es, como objetos, en la unidad simple e infinita de aquel yo. Esto es tan cierto que incluso el acto de la educación es concebido por Gentile como unidad del maestro y del discípulo en el espíritu absoluto, unidad que hasta elimina el problema de la comunicación espiritual. El mismo supuesto del conocimiento como unificación e identificación actúa en la polémica contra todo lo que está fuera del espíritu o de la conciencia. La conciencia es infinita y nada hay fuera de ella. El fuera está siempre dentro, porque designa una relación entre dos términos, que, aun siendo externos el uno al otro, son sin embargo internos a la misma conciencia. Por el mismo motivo, no puede haber verdadera dialéctica del ser, en el sentido platónico aristotélico o de la naturaleza. El devenir es solamente propio del sujeto pensante, y las dificultades en que queda envuelta la lógica de Hegel para deducirlo de la unidad del ser y no ser, son eliminadas si por ser se entiende exactamente el ser del pensamiento que lo define, y en general piensa. El sujeto pensante realiza la coincidencia entre la particularidad y la universalidad, y es por tanto el verdadero individuo. En efecto, el pensamiento es, al mismo tiempo, la máxima universalidad posible, y por consiguiente, la máxima afirmación del yo que piensa. La individualidad es identificada por Gentile con la positividad, y la positividad pertenece propiamente al pensamiento, que es autoposición o autocreación, y por esto se identifica con la universalidad del mismo pensamiento. El universal del pensamiento no es un dato o un objeto que el pensamiento deba reconocer o respetar, sino el hacerse universal, el universalizarse, como el individuo es el individualizarse. Los dos actos coinciden, pues, en aquel único y simple yo que piensa. Yo pienso y pensado realizo el individuo, que es universal, y por esto todo lo que debe ser absolutamente, además del cual y fuera del cual no se puede buscar otro. Desde este punto de vista, es evidente que la naturaleza, como realidad presupuesta al pensamiento, es una ficción, y como multiplicidad empírica de objetos espaciales y temporales, se resuelve en la actividad espacializadora y temporalizadora del yo que la piensa, y, pensándola, la unifica y la reduce a sí mismo. Esto excluye toda acción condicionante de la naturaleza sobre el espíritu. Solo el pensamiento en acto es lo absolutamente incondicionado, porque es la condición de toda otra realidad, que solo por ella es puesta. El carácter condicionado de la realidad no expresa más que su dependencia del pensamiento pensante. El ser, Dios, naturaleza, idea, hecho contingente, es necesario, sin libertad, porque ya es puesto por el pensamiento. Es el resultado del proceso, resultado que es precisamente porque el proceso ha cesado, es decir, se concibe lo cesado, fijándolo y abstrayéndolo un momento como resultado. El pensamiento pensante es siempre libertad, pero una libertad que se identifica con su intrínseca necesidad racional y es, por consiguiente, hegelianamente entendida como coincidencia de libertad y necesidad.